Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 6 de Efesios. Nos encontramos ahora una vez más en Efesios, donde estamos estudiando la armadura de Dios para el cristiano, la cual Él ha provisto para nuestra guerra espiritual, que cada creyente se encuentra involucrado. Y ahora finalmente llegamos a la última pieza de la armadura, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, el versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación, e inmediatamente, y la espada del Espíritu, explicación que es la palabra de Dios. Este pasaje que vamos a examinar en esta mañana tiene tremendas verdades, esenciales verdades para el cristiano y su lucha espiritual contra las fuerzas de Satanás. La espada del Espíritu entonces es un arma vital en esta guerra espiritual. Pero tristemente, existen millares de creyentes que tal vez tienen sus Biblias, dicen que creen la Biblia, tienen a su disposición esta espada de la cual vamos a estar hablando hoy, pero no saben usarla. Entonces, vamos en primer lugar a tratar de definir lo que es esta espada. ¿Qué es la espada? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que debemos tomar esa espada del Espíritu? La palabra espada es la traducción de la palabra en griego makaria. Esta se refiere a una espada común que todo soldado romano llevaba ceñida a su cintura en una vaina. Ustedes sin duda han visto películas de soldados romanos con esa espada corta o dibujos de un soldado romano. Era la espada que el soldado usaba en un tipo de combate cuerpo a cuerpo. Esta es una espada relativamente corta, aproximadamente medio metro de largo, y era muy fácil de blandir o utilizar. Esta espada tenía que ser ágil en su uso. El propósito era dar al soldado romano, en este caso, la habilidad de defenderse en un combate con estocadas certeras y mortales contra el enemigo. Esta espada era, por ejemplo, la espada que llevaban los soldados romanos cuando nos dice en el jardín ahí, en Mateo 26:47, vinieron a llevarse al Señor Jesús. Dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas, macarias, espadas cortas, dagas. Es otra interpretación de esa palabra también, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Era una espada que aún civiles llevaban a veces, ese tipo de daga, ese tipo de arma. Es obvio que era un arma manuable, precisa, fácil de llevar y usar. En contraste a la espada de la cual hablamos hace unas semanas, que era la rompaya, era esa espada de 2 filos grande que se usaba con ambas manos, y por supuesto no era una espada fácil de manejar, era una espada que se usaba para dar golpes a lo ancho y causar el mayor daño posible al enemigo. Alguien se estará preguntando, bueno, Henry, ¿por qué tanta explicación en cuanto a la diferencia entre una espada y la otra? Bueno, lo verán en un instante cuando veamos el uso de esta macaria, de esta espada a la cual Pablo se refiere acá en el versículo 17. La diferencia entre una espada difícil de manejar y una espada ágil como era la macaria o esta espada en el versículo 17. Pablo describe esta pieza de la armadura como la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, qué interesante. ¿Qué es eso de la espada del Espíritu? ¿Qué quiso decir Pablo con esto del Espíritu? Es una traducción de una frase en griego, to pneumatos, que es una forma de expresar del Espíritu, que puede tener la idea de cuya naturaleza es del Espíritu, o puede ser traducida entonces, si ese es el caso, como espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 de esta misma epístola, Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición tu pneumatus del Espíritu, pero se traduce ahí como espiritual. Capítulo 5, versículo 19, también la traducción de esta frase es espiritual, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos, tu pneumatus del Espíritu, aunque acá se traduce espirituales, puede ser ese el sentido, la espada es la espada espiritual, cuya naturaleza es del Espíritu, o también puede traducirse del Espíritu simplemente dando la idea de que proviene del Espíritu, su origen es del Espíritu.
Pienso que ambas traducciones o ambas ideas se encuentran sin duda en esta expresión. La espada es una espada espiritual y proviene del Espíritu. Y por supuesto es un arma que solamente puede ser usada por una persona que tiene el Espíritu de Dios residente en él. Porque un no creyente puede tener la Biblia en sus manos, puede hablar de un versículo bíblico, pero no necesariamente en esa persona esa Biblia se convierte en un arma. Para el creyente es distinto. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el Espíritu que ahora reside en nosotros y nos enseña esa palabra, nos ilumina en cuanto al significado de esa palabra. Por ejemplo, el Señor Jesús, recordándonos que el Espíritu iba a venir, todavía no había venido, el Señor no había sido glorificado, y allí en Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre sin Dios no conoce las cosas de Dios porque es algo que solamente el Espíritu de Dios puede ayudarle a entender. Pero vosotros, dice Jesús a los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu no había aún descendido a morar en el creyente. Es el Espíritu de Dios quien reside en cada creyente que le enseña por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios inspiró a hombres de Dios a escribirla. El Espíritu de Dios viene en la vida de un creyente y ahora le enseña a ese creyente que realmente esta es la palabra de Dios. Tiene impacto en su vida, tiene significado en su vida. Ama esa palabra. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Para el no creyente esto es leer como un libro de historia. No hay diferencia. Para el creyente es distinto porque el creyente tiene el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que inspiró a este libro, residiendo en él. Y por eso dice el versículo 26 de Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ese Consolador, ese Paracletos, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En particular, por supuesto, a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, pero por aplicación también a cada uno de nosotros. Nos enseña por medio de su Espíritu que reside en nosotros. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Su naturaleza es espiritual y también proviene del Espíritu que el creyente debe conocer y aprender cómo usarla. Tenemos que aprender cómo usar esta palabra. El punto es que esta espada de la cual Pablo nos habla no es un arma física diseñada por la mente humana. La palabra de Dios no tiene origen en ningún autor humano, como vamos a ver en un instante. Es el arma espiritual que Dios nos ha dado para pelear esta guerra espiritual. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 y 5, dice el apóstol, pues aunque andamos en la carne, hablando del cuerpo físico, no luchamos según la carne, no luchamos con armas físicas, porque las armas de nuestra contienda o nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo o trayendo todo pensamiento cautivo o en cautiverio a la obediencia de Cristo. Las armas nuestras no son físicas, son espirituales. Es lo que nos dice. Y la lucha nuestra, por supuesto, es espiritual. Es lo que hemos estado estudiando ya por semana. Ahora, cuando llegamos a Efesios 6:17, el apóstol específicamente nos dice que la espada del Espíritu es la Escritura. Es la palabra de Dios. Por tanto, como cristianos tenemos que conocer esta palabra, ser expertos en el uso de esta espada. Porque como dije, de nada vale tener la espada si no sabemos usarla. Y debemos usarla, por supuesto, en el momento apropiado durante el conflicto espiritual. Y no hay sustituto para esta pieza de la armadura. Tenemos que diligentemente dedicarnos a entender y estudiar la palabra de Dios. No hay sustituto. De todas las armas presentadas en esta lista,
es la única que posiblemente podríamos decir tiene un aspecto ofensivo. ¿Notaron ustedes? Todas las demás son defensivas. La palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, es defensiva, pero también ofensiva, como vamos a ver. Entonces es imprescindible que estemos familiarizados y seamos expertos en el uso de esta poderosísima arma que Dios ha colocado en nuestras manos. No sé si ustedes a veces se dan cuenta lo que tienen en sus manos. Yo creo que a veces damos mucho por sentado como creyentes. Ni siquiera tomamos conciencia del tipo de arma que Dios ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, fíjense algunas de las afirmaciones que la Biblia misma hace acerca de sí mismo. La Biblia declara sin lugar a duda que Dios es su autor. No es un libro cualquiera. Segundo de Timoteo 3:16, toda escritura es que inspirada o exhalada de Dios, del mismo aliento de Dios. Toda escritura, que incluye el Antiguo y Nuevo Testamento, es de Dios, viene de Él. Pedro nos dice allá en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, pero antes de todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía, dice Pedro, fue dada jamás por un acto de ¿qué? De voluntad humana. Nadie se sentó y de su propia inspiración, como algunos hacen, y escriben una canción, una poesía, un tango, lo que sea, de mi propia inspiración. No fue así. Todo hombre de Dios que escribió la palabra de Dios no fue motivado por su propia inspiración, sino que, dice Pedro, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, soplados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. La Biblia también declara ser infalible, ¿saben? Y sin error. El Salmo 19 que acabamos de leer, el versículo 7 nos dice que la ley del Señor o la ley de Jehová es que perfecta. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar, no hay nada que mejorar, es perfecta. La Biblia, ya que su autor es Dios, es perfecta. Dios es perfecto. También la Biblia declara ser completa en su revelación. No tenemos que agregar cosas a la Biblia. Todo lo necesario en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra conducta, ya se encuentra revelado en la Escritura. Es suficiente. Se acabó. No más revelaciones. La Biblia declara ser completa. Toda palabra de Dios, dice Proverbios 35, es limpia, el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Cuidado con añadir a la palabra de Dios. La Biblia también afirma ser autoritativa. La Biblia habla con autoridad. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, el hombre debe escuchar. Toda la tierra. Escuche, Dios no ofrece sugerencias. Estas no son alternativas de vida. Esta es palabra de Dios, es ley del Señor, y lo que Él dice, lo dice con toda autoridad y debemos escuchar. La Biblia también afirma ser eficaz. Dice el versículo 10, Isaías 55:10, perdón, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. La ilustración es esta. Cuando viene la lluvia, cuando viene la nieve, el resultado de esa bendición de Dios sobre su creación es que la tierra produce. El versículo 11, así será mi palabra, dice Dios. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense lo que dice Dios. Dios garantiza que la Biblia va a ser eficaz. Por eso la proclamamos. La proclamamos sin temor, sin cambios. La predicamos, la proclamamos como Dios la enseña. Porque dice Dios, y lo garantiza, que jamás va a volver a Él vacía. La Biblia también es determinativa. Lo que una persona hace con la palabra de Dios determina o da evidencias de su relación con Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús
nos dice en Juan 8:47, el que es de Dios, ¿qué pasa? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y está hablando a los líderes religiosos. Se creían ellos que eran de Dios. Entonces la Biblia es divina en origen, es infalible, es inerrante, es completa, tiene autoridad, es eficaz y determina el destino eterno y la relación que un individuo tenga con Dios. Imagínense, qué libro increíble. ¿Qué otro libro puede afirmar esas cosas? Es incomparable. Ahora, si todo esto es cierto, ¿qué es lo que la Biblia ofrece? ¿Qué es lo que nos ofrece la Biblia o la palabra de Dios? Bueno, la Biblia ofrece la verdad. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. Por supuesto, la Biblia ofrece la verdad sobre la vida. Si hay algo que la gente anda buscando es la verdad. Aunque hoy en día, en una sociedad, en un mundo post-cristiano, la virtud más exaltada, la virtud más grande es que no podemos realmente conocer la verdad absoluta. No existe una verdad única y absoluta. Ah, bueno, eso es para ti, es verdad. Ah, pero para mí esto es verdad. Para aquel otro, la verdad es esta. Es ridículo. O sea, para el hombre moderno no existe la verdad. Bueno, la Biblia ofrece la verdad. Es la verdad de Dios. Muchos cínicamente dicen con Pilato, ¿qué es la verdad? ¿No es cierto? Bueno, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece al hombre la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, la vida, la muerte, el tiempo y la eternidad, los hombres y las mujeres, lo que es correcto, lo que está mal, el cielo, el infierno, la perdición, la salvación. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. También la Biblia nos ofrece, ¿qué? Felicidad. Felicidad. El hombre busca como loco, ¿no es cierto?, la felicidad. El hombre quiere ser feliz, por supuesto. Y la busca en todos los lugares equivocados. La busca en las drogas, la busca en el sexo, las busca en relaciones ilícitas, las busca en el alcohol, las busca en el dinero, las busca en el poder, etc. El punto es que ese tipo de búsqueda de felicidad es como un espejismo, ¿no? Lo vemos y cuando llegamos, desaparece. Siempre les elude. Porque no hay felicidad fuera de la palabra de Dios. Dios nos creó para vivir en comunión con Él. Y un hombre jamás va a llegar a ser feliz lejos, separado de Dios. Y la única manera de encontrar a Dios es a través de su palabra escrita. ¿Ven? La Biblia entonces ofrece felicidad. El Salmo 1, que bien conocemos, dice, cuán dichoso, cuán feliz es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Noten la progresión. No anda entre los impíos, no se detiene a escuchar lo que estos dicen, y por último, no se sienta en una silla y comparte felizmente la relación con esto, sino que el dichoso, el bienaventurado, es que aquel en que la ley del Señor, en esa ley está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Este es el hombre feliz. Este es el hombre feliz.
Lucas 11:28, el Señor Jesús dijo, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la hacen o la guardan. ¿Ven? Entonces el bienaventurado, el feliz, es aquel que conoce a Dios a través de su palabra y obedece a Dios en su palabra. Cada uno de nosotros, cristianos, somos descritos en la Escritura como hombres y mujeres dichosos, ¿saben? Somos felices. Es triste ver a cristianos amargados, tristes, confundidos, porque realmente no son un buen testimonio de lo que Dios dice que son. Dichoso es el hombre que confía en la palabra de Dios y la hace. Ahí está el punto, ahí está la clave. No solamente escucharla, sino hacerla. La Biblia también promete crecimiento espiritual a los que se nutren con ella. Promete crecimiento espiritual. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella, ¿qué? Crezcáis para la salvación. ¿Ven? No es cuestión de tener la Biblia y llevarla debajo del brazo. Por osmosis nada pasa. La única manera de crecer es si la bebemos, como la leche espiritual, para que crezcáis, dice Pedro, para salvación. La Biblia también es la fuente de poder espiritual. La Biblia ofrece poder. Algunos creyentes se acostumbran tanto a la Biblia, a venir a la iglesia, que no se dan cuenta que hay poder. Cantan del poder, hablan del poder, pero no saben realmente que sí realmente es poderosa. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede hacer eso? Ninguno. La palabra de Dios también es fuente de consolación. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos difíciles, tristes de nuestra vida, y vamos a la palabra de Dios y encontramos ¿qué? Consuelo? Bueno, Pablo nos dice que ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo, a fin de que por la paciencia, y escuche, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Parte del propósito que Dios dio, su palabra, es para que ésta nos consuele. Nos consuele. Por eso cuando leemos la Escritura, aún el Antiguo Testamento, y vemos lo que sucedió con el pueblo de Dios, lo que Dios hizo a través de ellos, nos anima, nos consuela, trae consolación, trae consolación. Cuando llegamos a Efesios 6, el pasaje que estamos estudiando, observamos que la palabra de Dios también entonces es fuente de victoria sobre el enemigo, victoria sobre el enemigo. Entonces la palabra de Dios promete victoria. Tiene poder para salvar al inconverso, poder para edificar a los santos, tiene poder para proteger al creyente del enemigo y penetrar el reino de las tinieblas. La espada del Espíritu, entonces, es un arma excepcional, es incomparable. Ahora, cuando pensamos en una espada, por lo general pensamos en un arma ofensiva, como dije. Pero la espada tiene dos propósitos. Tiene un propósito defensivo y también otro ofensivo. Aquellos que hemos observado cómo las espadas se usan, obviamente la espada a veces se usa para detener el golpe de otra espada, de otro ataque. Pero también es un arma que se utiliza para justamente infligir daño en la persona con que uno está peleando, soldado opuesto, el enemigo. Pero veamos la capacidad defensiva de la palabra de Dios. En la Escritura tenemos varios ejemplos de la capacidad defensiva de la palabra de Dios. A menudo la palabra de Dios se usa para defendernos del ataque, insinuaciones y tentaciones del enemigo. Por ejemplo, ustedes recuerdan al Señor Jesús y la tentación de Jesús. Se describen dos evangelios. Evangelio de Mateo, capítulo 4, y Evangelio de Lucas, capítulo 4. Si quieren pensar en la tentación de Jesús, piensen en el número 4, dos evangelios, Mateo y Lucas. Ahí está, se describe. Y acá tenemos 3 ataques de Satanás contra nuestro Señor. 3 insinuaciones, 3 tentaciones. Y el Señor cada ataque, se defiende contra ese ataque
con referencias directas a la Escritura, citas directas de la palabra de Dios que tenían que ver con esa tentación. Por ejemplo, primera tentación, viene el tentador, dice el versículo 3 de Mateo 4, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acuérdense que el Señor había estado, ¿qué? Ayunando. 40 días, 40 noches. El Señor era un ser humano, como nosotros, con una excepción, sin pecado, pero era un ser humano. Hambre tenía. Entonces, sabiendo esta debilidad, viene el tentador y le dice eso. Pero el Señor respondiendo dijo, escrito está. Ahí está, ¿ven? Defensa, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una cita directa de Deuteronomio 8:3. Qué interesante que el Hijo de Dios, Dios encarnado, en lugar de simplemente decirle, ¿sabes qué, Satanás? Vete a donde es tu lugar, déjame en paz. No hizo eso. El Señor tal vez sentó un ejemplo para nosotros de cómo la palabra de Dios, citada en un momento de tentación, se convierte en un arma de defensa. Segunda tentación. Y le dijo Satanás, el versículo 6, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Saben qué? Satanás conoce la Biblia más que usted y yo. Y la conoce con propósitos maléficos. Satanás, cuando usa la palabra de Dios, la usa para torcer, la usa para engañar, la usa con planes totalmente negativos. Muy distinto al propósito de Dios. Entonces acá Satanás sabe la palabra de Dios y utiliza el Salmo 91, 11 y 12 para tentar al Señor. Bueno, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, y cita una vez más Deuteronomio 6:16. Citó la palabra de Dios. Tercera tentación. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, vete. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13 y 10:20. Otra cita directa de la palabra. Cada tentación, correspondida y rechazada, defendida por medio de una afirmación de la palabra de Dios. Jesucristo usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la macaira del Espíritu, la espada de combate, y la usó, noten, con mucha precisión. No la usó indiscriminadamente, no como que agarra cualquier versículo hacia la marchanta y porque sea palabra de Dios lo lanza ahí. No, con certeza, directamente, rechazando esa tentación particular, con precisión. Pueden ustedes entonces notar que el cristiano necesita conocer esa macaira, esa espada ágil de Dios, y saber cómo usarla cuando la tentación viene en ese momento, con agilidad, con certeza, con precisión, o será fácil presa de las artimañas del diablo. Un punto importante de notar en esto es lo siguiente, que esta palabrita que aquí se traduce palabra de Dios, palabra, en griego, por lo general, cuando pensamos en la palabra palabra, pensamos en griego, ¿en qué palabra? Logos. Y ahí viene, por ejemplo, el nombre de nuestro instituto. La palabra logos, que...
es decir, palabra. La traducción sería palabra en castellano. Pero esta palabra logos se refiere a la palabra de Dios en general. La palabra de Dios total. Sin embargo, en el versículo 17, aquí no tenemos la palabra logos, sino que tenemos la palabra rema, o rema, que se refiere simplemente a una afirmación o a un dicho de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Ante la tentación del diablo, el Señor usó, escuche bien, afirmaciones específicas en el logos de Dios, usando los dichos de Dios para rechazar a Satanás. Escrito está, y dio palabra específica que tenía que ver con esa tentación. Esto es crucial de entender. Cuando somos tentados debemos conocer lo que Dios dice en su palabra en esa situación precisa. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios. Debemos conocerla y debemos aprender a trazarla con precisión, como nos enseña Pablo en 2 de Timoteo 2:15. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza con precisión la palabra de verdad. Un cristiano ignorante de la palabra de Dios, ignorante de sus principios específicos, no está capacitado para defenderse, para pelear. No puede. No puede. Qué triste es cuántos creyentes vienen a esta iglesia aún, están en esta congregación, les encanta venir y escuchar la palabra de Dios, pero jamás la leen, jamás la estudian por sí solos, jamás se dedican tiempo para examinarla y meditar en este libro. Vienen simplemente para recibir el mensaje. Gracias a Dios por eso. El propósito de la iglesia es proclamar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Exacto, es lo que estamos haciendo. Pero usted debe conocer la palabra, estudiarla, meditarla, porque si no sucede así, si no es ese el caso en su vida, usted va a ser una persona expuesta a los ataques de Satanás y no sabe exactamente esas afirmaciones precisas que necesita conocer cuando la tentación viene. Estaba hablando con una dama hace poco y salió el hecho de que una joven cristiana preguntó si estaba bien que ella como cristiana saliera con un hombre divorciado que no era creyente. Uno que no conoce la palabra se rasca la cabeza y dice, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Bueno, la respuesta es, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser tal caso? Un cristiano, alguien que pertenece al Señor, no busca ni cultiva una relación con miras al matrimonio con una persona inconversa. Punto final, se acabó. Dice Pablo que si te vas a casar, si has perdido a tu marido, allá en 1 Corintios 7:39, estás en libertad de casarse con quien quieras. Siempre y cuando solo sea en el Señor. Ahí está, solo en el Señor. Entonces eso de cultivar una relación con un inconverso, con miras a ver si puedo casarme con él o no, es ridículo. Es ridículo. Y entre paréntesis, hay gente que viene a la oficina a pedir consejo bíblico sobre este y otros tipos de problemas. Uno le da el consejo bíblico, así dice el Señor, lo escuchan, salen de la oficina y ¿saben qué? Hacen lo que tenían toda la intención de hacer desde el comienzo, desobedecer y hacer lo que les parece. Con resultados funestos, con resultados negativos. Porque siempre uno paga la desobediencia. Y hay creyentes que se llaman creyentes en esta iglesia que se dedican a hacer lo que quieren. Algunos de ellos que han recibido un consejo bíblico exacto y preciso ante una tentación particular, ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque decidieron que eso es demasiado estricto para mí. Me constriñe mucho, me limita. Así que yo voy a hacer lo que quiero. Solo un cristiano que conoce y obedece la palabra de Dios puede combatir con eficacia al enemigo. Ese es el punto. 1 Juan 2. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan describe a 3 tipos de creyentes? Habla de los niños o los chicos o los jovencitos, después habla de los jóvenes y después habla de los padres, como dándonos 3 categorías de creyentes.
dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y el resultado es, habéis vencido al maligno. La única manera de vencer al maligno es teniendo la palabra de Dios en nosotros, permaneciendo en nosotros, lo cual quiere decir, la conozco, medito en ella y la obedezco. Eso es la palabra de Dios permaneciendo en uno. ¿Y cuál es el resultado? Victoria sobre el maligno. En segundo lugar, la espada del Espíritu tiene poder ofensivo. Nos defiende, pero también la podemos usar para infligir daño, penetrar el territorio enemigo. La palabra de Dios divide y penetra la conciencia entenebrecida espiritual de una persona, por ejemplo, que está bajo el pecado. Leímos eso ya en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. No hay cosa creada, dice el versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia, hablando de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios utiliza la palabra de Dios para penetrar la conciencia de una persona que no conoce a Dios. La palabra de Dios tiene el poder para transformar el alma, ¿no es cierto? Lo leímos en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tiene el poder de convertir, de transformar. Cada vez que proclamamos la palabra de Dios y alguien se convierte, estamos penetrando en territorio enemigo. Y el arma que usamos para extraer a almas fuera de ese reino de las tinieblas es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. Satanás va a tratar de hacer lo imposible para detener ese efecto. ¿Saben qué? Satanás sabe que la palabra de Dios es eficaz. Sabe. Y por eso hace lo imposible para tratar de destruirla. En esa parábola de Mateo 13:19, la parábola del sembrador, no vamos a leerla toda, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien o alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El propósito de Satanás es arrebatar la verdad de alguien, la verdad de Dios en el corazón o la mente de alguien. Satanás trata de quitar esa semilla. El sembrador es el que proclama la semilla, es la palabra de Dios. Y Satanás busca destruir esa semilla. Por supuesto, gracias a Dios que aún en esta parábola nos indica el Señor que parte de la semilla cayó en tierra buena y da fruto, da fruto. Muchos de nosotros somos el resultado de esa palabra que dio fruto. Pero Satanás va a tratar de hacer lo imposible para destruir la palabra de Dios proclamada. Y Satanás va a tratar de destruir o quitar de nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón, aún como creyentes, para que le desobedezcamos. Entonces, la palabra de Dios, aún en términos ofensivos, la palabra tiene que ser utilizada también con precisión. Aquel pasaje que conocemos también, Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Valera, otras versiones dicen la palabra de Cristo. Bueno, ahí otra vez, no es la palabra logos, es la palabra rema. Es una afirmación específica y concreta, particular, acerca del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es cualquier pasaje. O sea, que alguien nos llama por teléfono y queremos ser testimonios de Cristo y le decimos: en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, de Judá, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Palabra de Dios. Y el Señor promete que no volverá a mí vacía. Así que haz con eso lo que quieras. Pero esa es palabra de Dios. No, Pablo no está diciendo eso. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la rema.
la afirmación, el dicho de Dios específicamente acerca de Cristo. Por eso algunas Biblias traducen Cristo en lugar de Dios. Palabra de Cristo. La Reina Valera tiene Cristo. Toda escritura es útil, nos dice el apóstol Pablo, pero la escritura que trae salvación es la que lleva a fe al Señor o fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo, recordándole a Timoteo su trasfondo bíblico, el cual él tenía, que había recibido de su abuela, de su mamá, y aún del apóstol, dice el versículo 15 del capítulo 3, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo, recuerda eso, las cuales te pueden hacer sabio. Claro, la Escritura da sabiduría para la salvación, que es por fe, la salvación por fe que es en Cristo Jesús, ¿ven? Las Escrituras nos mueven, nos dirigen hacia el Señor. Pero la Escritura que salva es aquella Escritura que proclama la salvación en Cristo Jesús. Toda Escritura provee sabiduría, pero la salvación viene por fe en Cristo Jesús. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio. El Evangelio debe estar presente en la proclamación si alguien va a venir a salvación. El individuo tiene que entender que Cristo es el único camino de salvación, que no hay otro medio, que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y que su muerte en la cruz es el único medio de salvación. El pecador tiene que entender eso. El creyente que está confundido en cuanto a las verdades de la palabra de Dios, que no conoce referencias particulares en cuanto al Evangelio de Jesucristo, va a ser un pobre testigo. Si vamos a ser testigos del Señor Jesús, tenemos que conocer el Evangelio del Señor Jesús y proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, entonces en mejores condiciones estaremos para usarla con precisión. Por eso hice esa introducción acerca de la espada Macaria, precisa, en contraste a la espada Rompaya, que era una espada grande, que era así para revolotear y cortar cabezas. No, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, el dicho específico que tiene el motivo y el propósito de penetrar específicamente y confrontar en defensa el ataque del enemigo y en ofensa el Evangelio de Jesucristo. En defensa rechazamos la tentación, ofensivamente presentamos las verdades del Evangelio que traigan convicción a las personas que se encuentran en ese reino de las tinieblas, pero se usa con precisión. Pregunta, ya estamos terminando, ¿realmente conoces la palabra de Dios? ¿Conoces la espada del Espíritu que está a tu disposición? ¿Estás peleando la batalla con la espada de la palabra o descansas en tus argumentos, en algunas nociones evangélicas que tienes por ahí? ¿O estás luchando con la palabra? No, es que no me gusta leer, pastor. Me cansa leer. Por eso tomo nota confiable y ahí trato de compartir eso. Está bien que compartas eso. Pero el punto es, ¿conoces tú la palabra de Dios? Es parte de tu formación, nutrición espiritual. Estás creciendo con esa leche de la cual nos habla el apóstol Pedro. Si no conoces la palabra de Dios, ¿saben qué? Existen dos razones posibles. Una razón es que eres un niño en la fe, ya sea porque acabas de nacer como creyente, eres un neófito en la fe, eres un bebito en la fe, o eres un niño en la fe porque nunca te has nutrido. Lo cual me lleva a la segunda razón, es porque eres negligente. Si no conoces la palabra de Dios, eres negligente en cuanto a esa palabra, esa espada. Pero no tienes excusa. No tienes excusa. Cualquiera sea tu condición espiritual, Pedro nos desafía de esta manera. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. Esa no es una opción, no es una alternativa, no es si te parece bien, si te parece mal, es un mandamiento. Buscad, desead la leche. ¿Y cómo desea un bebito la leche de su mamá? No es que, hoy no tengo hambre. No, un bebito no hace eso. Con angurria. Se desespera, los han visto. Se desesperan y andan buscando ahí. Esa es la idea. Si vamos a crecer en términos de salvación, tenemos que desear la palabra de Dios con ese tipo de deseo.
Esta es la única manera de crecer y como resultado es la única manera de tener victoria en la lucha espiritual. No hay atajos en la vida cristiana, no hay atajos. A muchos creyentes les gustaría resúmenes, atajos, bosquejitos. Y se acabó. Y con esa dietita me mantengo. Qué ridículo. No existe tregua en esta guerra en la cual nos encontramos. O somos victoriosos en la obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra, o la alternativa es lo otro, lo opuesto, es derrota. Si eres un creyente derrotado, algo pasa. Y el mal no está con la palabra. El problema no está con Dios. ¿Qué escoges ser hoy? Con esto termino. Martin Lloyd Jones, comentando acerca de Martín Lutero, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. Acuérdense que Lutero era un monje católico. Lutero se encontraba preso en tiniebla espiritual, por Satanás mismo. Aunque era un monje esforzado, Lutero trataba de salvarse a sí mismo por sus obras, rezaba, hacía ayunos, hacía promesas, y sin embargo era un hombre miserable e infeliz. Las supersticiones de la iglesia romana le tenían cautivo, pero fue liberado por la escritura que dice, el justo, por la fe, vivirá. Entre paréntesis, Romanos 1:16 fue el pasaje que cautivó a Lutero. Y como resultado, la reforma tomó lugar. Continúo. Él vio por primera vez el error de su credo y práctica y buscó la reforma de la iglesia. Lutero inicialmente no quiso salir de la iglesia, quiso reformar a la iglesia. No lo logró. ¿Y cómo trató de reformar a la iglesia romana? Lo hizo por medio de la exposición de las Escrituras, es lo que dice acá Lloyd Jones. Tuvo que enfrentarse solo ante los que combatían contra él e invariablemente fundamentó sus argumentos en la Escritura. Lutero mantuvo siempre la posición de que la iglesia no está por encima de las Escrituras. El estándar por el cual medimos a la iglesia, decía él, es la Escritura. Entre paréntesis, esto aplica a toda denominación evangélica también. Continúa Lloyd Jones diciendo, aunque Lutero fue un hombre a menudo solo, pudo luchar contra un sistema religioso de 12 siglos de tradición. Y lo hizo, escuche bien, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única manera de enfrentarse ante el error de la iglesia, fue justamente confrontar a estos eruditos teólogos con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La única razón por la cual la reforma ocurrió es porque hubo un hombre que tuvo la valentía de decir, así dice Dios, esta es la Escritura, esta es declaración de Dios, aquí me paro y aquí muero si es necesario. Pero el estándar es la palabra de Dios. El estándar es la espada del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos una vez más en esta mañana por otra oportunidad de abrir tu palabra, meditar en ella y examinarla. Y francamente, Señor, compararnos con ella. Tú nos confrontas. Tú nos redarguyes, tú nos fuerzas a tomar decisiones. Señor, pedimos que en esta mañana tu palabra haya tenido cabida y, Señor, que esa palabra toque corazones, toque la fibra espiritual de cada uno de los oyentes y que de alguna manera, Señor, haya decisiones que se tomen en obediencia a esa palabra, en obediencia a ti, a partir de hoy. Lo pedimos por Cristo Jesús.